El tema en esta oportunidad se titula La hija de Jairo. Y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5, por favor. Vamos a leer a partir del verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba, ¿en dónde estaba? Junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Uno de los principales de la sinagoga era una persona que estaba por encima de los ancianos. Digamos que en las sinagogas habían grupos de ancianos constituidos, pero por encima de ellos habían otros principales. Los que estaban en las sinagogas eran los encargados y responsables de organizar los servicios, de supervisar, digamos, algunos asuntos dentro de la iglesia, pero cuando dice un principal, dice que se le acercó uno de los principales. Esos principales eran conocidos como oficiales laicos. Y esos oficiales laicos eran como los que estaban por encima de los ancianos en las iglesias. Muy bien. Vino al Señor Jesús uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, luego de ver al Señor Jesús, se postró a sus pies. Imagínese usted la escena. Se postra este principal a los pies de Jesús. Me imagino que sin mirarlo, con la cara pegada a los pies de Jesús, casi que tocando el piso, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Se levanta el Señor Jesús, dice el verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Imagínese usted la cantidad de gente que seguía al Señor Jesús. Dice, y le apretaban. Haga de cuenta como en el Transmilenio, ya usted me entiende mejor, lo están apretando fuertemente. Bueno, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, pensaba para sí, si tocaré tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Sabemos que el Señor resucitó a la niña.
Dice el verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Se parece a los teleevangelistas de hoy, que sucede un milagro y no hayan cómo publicarlo por todo lado, para que su iglesia se vuelva famosa. El Señor Jesús no hacía eso. Bueno, la hija de Jairo. Una pregunta que yo quiero hacerle a usted en esta noche y que vamos a tratar con la ayuda de Dios de responder. ¿Por qué permitió Jesús que muriera la hija de Jairo? Sí, la resucitó, sí. Amén. El Señor se glorificó. Pero ¿por qué permitió que muriera? Devolvámonos un poco. En el verso 23, este principal de las sinagogas viene el Señor y dice que le rogaba mucho, no simplemente fue una petición de un momento. Le rogaba, le suplicaba, Señor, por favor, ayúdame. Por favor, mi hija muere, está agonizando, ven. Y el Señor se levantó y dijo, claro que sí, vamos. Y mientras iban, la multitud apretaba a Jesús, una mujer enferma, con un flujo de sangre, una enfermedad de, haga de cuenta, un periodo menstrual de 12 años. Eso debe ser una tortura, debe ser terrible. 12 años, una mujer adinerada, una mujer que tenía medios económicos, porque durante 12 años gastó su plata en médicos. Y esta mujer tuvo la fe de que si lo tocaba, aunque fuera el borde de su manto, sería sana. Lo toca, es sana, y el Señor Jesús se detiene, voltea y empieza a mirar y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos sin entendimiento le dicen, Señor, a ver, lo están empujando. Hay esta cantidad de gente aquí que lo quiere conocer, lo quieren tocar para recibir un milagro, o quién sabe qué cosa, lo están apretando y todavía preguntas, ¿quién te ha tocado? A ver. El Señor los ignora esas palabras y él sigue mirando atentamente la multitud, y esta mujer, ante el temor de verse descubierta, porque yo me imagino que esta mujer estaba totalmente tapada, porque socialmente ya la conocían, sabían que era una mujer enferma, y cuando en esa época la mujer tenía el periodo menstrual, se consideraba inmunda el tiempo que le duraba el periodo menstrual. Ahora imagínense a esta mujer, casi que estaba en la misma categoría de un leproso. No, la gente no los rechazaba, la sociedad no los quería, etcétera. Esta mujer estaba arropada, aquí tal tenía encima una, qué sé yo, una cobija, una manta, para que no la reconocieran. Se metió entre la multitud y ella razonaba para adentro, para sí en su corazón, si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Se atrevió a hacerlo, toca el borde de su manto creyendo, y esta mujer recibe un milagro.
El Señor se voltea porque sabe que alguien lo tocó y salió poder sanador de él y se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Entonces el Señor se voltea mientras los discípulos le dicen esto, él sigue mirando, ella ante el temor de verse descubierta, se descubre y confiesa todo. Verso 33. Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, porque inmediatamente sintió, las mujeres me entienden en lo que digo, que cuando muchas veces les llega el periodo, ellas saben, sienten. Esta mujer sentía el flujo, lo sentía permanentemente. Tenga en cuenta que en esa época no existían las toallas higiénicas, se utilizaban lo que se conoce como trapos de inmundicia. Eran literalmente trapos, como pañales que las mujeres se ponían. Y esta mujer sintió que ese flujo de sangre permanente durante 12 años paró, se detuvo. Ella supo que había sido sana. Y se postra ante el Señor y le contó todo. Y la respuesta del Señor es, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Primero, hay enfermedades, hay condiciones físicas que son un azote. Pero seguimos sin responder la pregunta. ¿Por qué permitió el Señor Jesús que la hija de Jairo muriera? Porque fue deliberado. Al Señor no se le escapaba nada de control como sucede hoy. Fue deliberado que Él se detuvo. Espéreme un momento. Usted acude a Jesús. Está urgido de una respuesta de parte de Dios. Usted necesita una restauración. Pero el Señor se para inmediatamente y le dice, vamos, ¿dónde está tu hija que está enferma? Y el Señor por el camino se detiene, se entretiene con otra cosa, se entretiene con otro asunto. Yo no me alcanzo a imaginar la angustia de Jairo. No me alcanzo a imaginar. Yo me imagino a Jairo desesperado, yo me imagino a Jairo angustiado, yo me imagino a Jairo, Dios mío, pero Señor, ahorita le da por detenerse, ya alguien lo tocó, usted sanó a alguien, ya vamos, sí, vamos rápido, por favor. Mi hija está muriendo. Y mientras el Señor hablaba aún a la mujer, llegó alguien de la casa del principal de la sinagoga, algún sirviente, y le dijo, tu hija acaba de morir, no molestes más al maestro. Bueno, por lo menos existen 3 razones por las cuales el Señor Jesús permitió que la hija de Jairo muriera. Primera razón, Jesús, cuando se dirigía con Jairo hacia la casa para sanar a la niña, decidió detenerse, se detiene, para demostrar lo importante que era responder a la fe de una persona. Estamos frente a una cuestión de vida o muerte, pero el Señor se detiene y opta por detenerse para darle una lección de fe, no a la mujer que fue sana del flujo de sangre, sino a todos los que estaban alrededor, incluidos los discípulos. Y escuche esto. La primera razón que por la que el Señor permite que la hija de Jairo muera es por eso. Porque literalmente Él da la preeminencia a la enseñanza de la palabra por encima de los milagros. Esa es la primera razón. Por encima de la enseñanza de la palabra no puede haber nada en la iglesia, absolutamente nada. Ni milagros, ni señales, ni prodigios,
ni absolutamente nada. No puede haber nada por encima de la enseñanza de la palabra. Los milagros son la consecuencia de la predicación de la palabra. Es decir, escuche esto, por encima de la predicación de la palabra vienen absolutamente nada. Pero cuando usted predica la palabra, los milagros persiguen la predicación de la palabra. Por eso tenga cuidado cuando usted vea un lugar donde no predican, casi no enseñan la palabra y de una vez pasan a hacer milagros, cuidado. Tenga cuidado. Entonces la primera razón por la que el Señor permite que la hija de Jairo muera es porque quería enseñarle a la gente que por encima de los milagros está la enseñanza de la palabra. Y cuando el Señor se detiene aquí en el verso 34 y le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Le predicó a la gente, le dio a la gente una lección de fe, no solo una lección de fe, sino una lección de confiar en Dios por encima de absolutamente todas las cosas. Entonces, literalmente, los que creen el Evangelio obviamente ni siquiera se dieron cuenta de esto, pero los que rechazaron el Evangelio, miraron a Jesús con desdén. Yo no me imagino a todos los que miraron al Señor con desdén cuando en el verso 35 llega alguien y le dice, tu hija ha muerto. Porque cuando Jairo llegó a los pies de Jesús a clamar por la hija, escuche, a clamar por la hija, literalmente, lo que sucedió fue que mucha gente escuchó y mucha gente vio la necesidad de Jairo. Entonces cuando el Señor se levanta y le dice, vamos a tu casa, pues todo el mundo estaba con la curiosidad de ir a ver qué pasaba. Todos iban detrás, pero algo pasó por el camino. Algo sucedió. ¿Y qué fue eso que sucedió? Que el Señor se detuvo. El Señor se detuvo. La segunda razón por la que Jesús permitió que la hija de Jairo muriera, literalmente fue con el fin de enseñar que la fe vale más que cualquier otra cosa, incluidas las riquezas. ¿Por qué las riquezas? Porque el principal de la sinagoga era un hombre poderoso. El principal de la sinagoga no era cualquier personaje de la sociedad. El principal de la sinagoga era un hombre poderoso y adinerado. Era reconocido socialmente. Pero la lección que quería dar el Señor Jesús es, vale más la fe. A usted le voy a ayudar y voy a sanar su hija, no por quien usted es, sino por la fe que usted está depositando en mí. Es interesante que esta mujer que había estado enferma durante 12 años, era el mismo tiempo, escuche, era la misma edad que tenía la niña. No es casualidad que dice la Biblia que la niña tenía 12 años. Dice en el verso 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Ve qué tan interesante. Esta mujer era una persona sin nombre. Se había vuelto una mujer olvidada, marginada. Mientras que Jairo era un hombre conocido, era rico, era líder. Y literalmente,
era muy estimado, era muy importante en la ciudad. Entonces, Jesús no le da mucha importancia al estatus social. De hecho, el Señor no le da importancia al estatus social. Dios le da importancia a su fe, a su fe, a su fe, a su fe. Jesús nunca hace acepción de personas. Nunca, jamás. Y él jamás se ha dejado impresionar por el estatus social, jamás. ¿Por qué permite que muera la hija de Jairo? Primera razón, porque le da una lección a la gente para enseñarles que por encima de la enseñanza de la palabra no puede haber otra cosa. Ni siquiera milagros, señales y prodigios. Mis amados, hoy en día en las iglesias y la gente misma patrocinan esas cosas. Lamentablemente es así. Todos los milagros los convertimos en espectáculos. Todos los milagros los convertimos en publicidad, con un vulgar marketing que se maneja hoy en las iglesias. Y por eso hoy, hoy muchas iglesias manejan el tema del marketing y la publicidad, y muchos publicistas, quizás muchos ni conocen de Dios, lo que hacen es hacer publicidad, como si estuvieran haciendo publicidad de un pantalón. Como si estuvieran haciendo publicidad de una revista o de un carro o de cualquier otra cosa. Escuche esto que le voy a decir. Tristemente, usted escucha cosas como el apóstol con una poderosa, nueva y fresca unción estará predicando en la ciudad de Ibagué. Y sucederán muchos. Ponemos los milagros por encima de Cristo. Ponemos los milagros por encima de la enseñanza de la palabra. Ponemos la enseñanza que dan hoy, las predicaciones que dan hoy, están encaminadas solo a generar eso, lo que es un grave error a la luz de las Escrituras. Nosotros no podemos darle a los milagros, a las señales, a los prodigios, más valor que a la enseñanza y a la predicación de la palabra. Porque usted puede recibir el milagro, pero no ser transformado en su corazón. Y con eso debe tener cuidado. Y la segunda razón es porque el Señor quería enseñar que para Él lo importante es la fe, no el estatus social, ni el estatus académico, ni profesional, ni social, ni laboral, ni político, ni nada. Al Señor le interesa es su fe, la fe que usted deposita en Él. Jesús nunca hizo acepción de personas y jamás se dejó impresionar por el estatus social o por las riquezas. Jesús hizo que el principal esperara por una mujer, por la necesidad de una mujer marginada por la sociedad, y puso a Jairo, que era un principal, a esperar. ¿Qué lecciones que nos da el Señor aquí? Porque a veces nosotros creemos que porque somos los que más damos en la iglesia, o porque somos los que más tenemos, o porque somos los que más aportamos, o porque nos creemos los más santos, o porque somos los que más cerca andamos del pastor, entonces merecemos más. Y no es así. Se acerca una mujer que socialmente tuvo que taparse, cubrirse, porque ya era una mujer marginada socialmente. Esta mujer había perdido absolutamente todo. En el momento en que esta mujer recibe esta sanidad, era una mujer que estaba en la ruina. Lo dice la palabra, todo lo había gastado en médicos. Peor le iba, dice. Se acerca el principal y el Señor va con el principal de la sinagoga y lo pone a esperar. Cuando nosotros, mis amados, le pedimos a Dios reclamando que porque servimos, que porque aportamos, que porque damos, que porque oramos, que porque ayunamos, no se le haga raro que Dios lo ponga a esperar. Si usted la está dando de importante, lo pone a esperar.
Esto explica, escuche, por qué los siervos de Jairo se burlaban de Jesús. ¿Acaso no sabía Jesús quién era Jairo? Sí. Pero Jesús no se dejó impresionar por el nombre y la posición y el estatus de Jairo. Es que un principal de la sinagoga era, haga de cuenta, un presidente de un país. Imagine que a usted se le acerca el presidente de este país y viene a usted con una necesidad tremenda. Sale usted muy presto a hacerle el favor, pero por el camino usted para y se entretiene, se toma una gaseosa. Oiga, pero es que el tema es urgente, se lo está pidiendo el presidente. Y usted dice, sí, pero lo voy a poner a esperar. Y el Señor no se impresionó con la fe de Jairo. ¿Sabe con quién se impresionó? Con la fe de la mujer. Tremendo. Tercera razón por la que el Señor permite que la hija de Jairo muera. Para ser glorificado al resucitarla de entre los muertos. Esa es la tercera razón. Para ser glorificado al resucitarla de entre los muertos. Y en cierto sentido podríamos decir que esta historia tiene ciertas similitudes a la respuesta del Señor Jesús cuando oyó que Lázaro estaba enfermo. Él esperó hasta que Lázaro hubiese muerto para llegar en su auxilio. ¿Por qué? Para que todo el mundo viera el poder de Dios manifestado a través de Cristo. Y aquí en Marcos 5, Jesús levanta a la niña de entre los muertos para demostrar su poder, como el autor de la vida, para resaltarse como mayor a todos los profetas, porque el pueblo de Israel tenía en una altísima estima a todos los profetas del Antiguo Testamento, especialmente a Eliseo, el cual también resucitó a un niño de entre los muertos. Pero a diferencia de Eliseo, que corrió a acostarse encima del niño, a la cama, frenéticamente trató todo lo que pudo, en el primer momento no pasó nada, volvió y se acostó, etc. Jesús caminó tranquilamente al lado de la niña, se dio el lujo de escoger quién iba con él y quién no. Dice en el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie. Mire lo que dice. Cogió y paró a toda la multitud y les dijo, no me sigue absolutamente nadie. Únicamente vienen conmigo Pedro, Jacobo y Juan. Llegó a la casa del principal, vio el escándalo, el alboroto, el lloriqueo, los gritos, y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. ¿Quiénes? Los que vivían ahí con Jairo, los familiares, también los siervos, se burlaron de Jesús. Mas él dice, echando. ¿Sabe qué significa echar? Aquí no dice que les solicitó salir. No dice que les pidió el favor de que se retiraran. No dice eso. Dice, echando fuera a todos. Se me largan. Espéreme un momento. El Señor, en vez de llegar rápido a orar por la niña, además también se entretuvo con estos personajes. Oye, ¿ustedes qué es lo que hacen? ¿Cuál es el alboroto aquí? ¿Cuál es el problema? La niña no está muerta, está dormida. Este Jesús pasó, ¿cómo va a ser? Que está muerta, ¿cuál dormida? Se me largan todos ya, salen de aquí, se van, echando fuera a todos. Le dijo al papá y a la mamá, ustedes se quedan.
y a los discípulos que llevó con él. Entró donde estaba la niña a la habitación, le tomó de la mano y le dijo, Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Le habló con autoridad. No le dijo, levántate. Le dijo, a ti te digo, a ti te digo, levántate. Tremendo esto. Y estas palabras Talita cumí son originales del idioma arameo. Arameo. Y Talita es una forma femenina de decir cordero o joven. Cumí es un imperativo, es una orden que significa levántate. Joven, levántate. Niña joven, levántate. Tremendo. Pero hay una cosa curiosa. Y luego la niña se levantó y andaba, dice. Pues tenía 12 años, se levantó a jugar. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, mucho les dice, mucho les mandó, mucho les recomendó que nadie lo supiese. Y dijo que le diesen de comer. El conocimiento del milagro no habría podido ser detenido por completo. Jesús no quería en ese momento que se supiera. El Señor sabía que eso le iba a ganar más enemigos, etcétera. Bueno, 3 razones por las que quizás el Señor muchas veces no contesta a nuestras peticiones, ni en el tiempo ni en el momento en que nosotros quisiéramos. 3 razones por las que muchas veces el Señor no mueve un dedo para que llegue la respuesta. 3 razones. Para enseñarle a usted que lo importante no es el milagro que usted está pidiendo, sino que usted sea edificado en la palabra de Dios. Para que usted no ame los milagros. Los milagros no se aman. Los milagros no se idolatran. La unción no se idolatra. Nunca jamás usted cometa el error de idolatrar la unción de una persona o irse detrás de una persona o detrás de un ministerio porque allí hay unción para milagros. Nunca. Usted debe estar, si va a estar en embajadores, esté porque literalmente se enseña la palabra y usted es edificado en la palabra y a través de la enseñanza de la palabra su alma es edificada y crece. Ese es el mayor milagro que a Dios le interesa hacer en la vida de la gente. El infierno está lleno de gente que recibió milagros de Dios en vida. Pero una cosa es recibir un milagro y otra cosa es que el corazón sea transformado. Son 2 cosas diferentes. Y más que milagros, al Señor le interesa que el corazón sea transformado. Y el corazón es transformado a través de la enseñanza de la palabra. Y esa enseñanza continua, permanente, seguida, constante de la palabra a su vida y a su corazón es lo que empezará a producir milagros. Usted debe entender eso en esta noche. ¿Por qué permite Dios que mueran cosas en nuestras vidas? ¿Por qué permite Dios a veces que hayan problemas y cosas y luchas tan difíciles y tan desagradables que quisiéramos evitar? ¿Por qué yo sigo pidiendo, Señor, por esta respuesta o por aquella otra y aún la respuesta no me llega? ¿Por qué?
Quizás Dios le está enseñando a usted que primero es la palabra y que su corazón debe estar centrado en las escrituras, en aprender la palabra, que en el milagro. Cuando usted se ocupe de lo primero, vendrá lo otro como añadidura. Y usted entenderá que lo importante es la palabra. Lamentablemente muchos dicen entender esto que parece tan básico, pero no es así, no lo entienden, hermano. Y no lo entienden porque muchas veces eso se ve en cosas como, por ejemplo, de que están llenas sus oraciones. Muchos oran y sus oraciones están llenas literalmente de necesidad. Y la oración no gira sino alrededor de eso. Restauración económica, restauración económica, restauración económica, restauración económica. No gira sino alrededor de eso. Sanidad, Señor, trae sanidad, Señor, trae sanidad, Señor. Y nunca hay peticiones, Señor, quiero crecer en tu palabra, quiero conocer tu palabra, quiero ser edificado en tu palabra, quiero que mi carácter sea transformado a través de tu palabra, quiero crecer y crecer más y más en tu palabra, en el conocimiento de ti, Señor. Tu palabra se encargará de traer el resto, que es la añadidura. 3 razones por las que muchas veces cosas mueren en nuestras vidas y estamos afligidos y tristes. Quizás por eso no ha recibido respuesta. Cuando aprendamos nosotros a darle el primer lugar a Dios, cuando aprendamos nosotros a darle el primer lugar al Señor, al Rey de Reyes, examínese en esta noche si usted aún en medio de la prueba, usted le da el primer lugar a Dios. Quizás no. Porque, ¿sabe por qué? Porque usted todavía frecuenta gente que no debe. Amiguitas que no debe, hábitos que no debe, mañas que no debe, cosas que hace al escondido que no debe. Aunque usted lucha, aunque usted trata, que usted intenta, aunque usted Señor, aquí estoy, usted escucha la palabra, los devocionales y una cosa y la otra. Pero esas pequeñas zorras, esas pequeñas zorritas, son las que dejan ver que quizás no hemos aprendido esta primera lección. Ahora, quizás muchos de nosotros necesitamos respuestas, sí, hermano. Yo no sé a cuántos de ustedes necesitando trabajo han acudido a un familiar, a un conocido que tiene influencia, que tiene poder. Le fue y le llevó la hoja de vida y ¿sabe qué pasó? Nada. Y usted sigue con la necesidad. Quizás el Señor sabe que está permitiendo que esa situación muera, que esa situación sea dura, difícil, para traer la respuesta. Y cuando llegue usted entienda que al que debe glorificar, al único, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él fue quien trajo la respuesta. No fueron sus influencias, no fueron sus empleados, no fueron sus abogados, no fueron sus palancas, no fue el contacto allá en el trabajo, no fue absolutamente nada de eso. El Señor, el mismo Señor Jesús. Quizás el Señor está esperando que usted entienda que lo más importante es su fe, que sin fe es imposible agradar al Dios del cielo. Que quizás a usted le hace falta fe, habla muy bonito, habla muy chévere de la palabra, lo felicito, pero su misma vida, su mismo testimonio no le alcanza, hermano. ¿No? Las palabras van más rápido que su fe. Porque habla muy bueno de la palabra, pero lo que usted predica no lo aplica. Porque le da miedo bajarse de la barca. Porque le da miedo creerle al Señor. Porque le da miedo. Porque quizás su fe la tiene lastimada. Y no solo está estancado usted, sino toda su familia. Porque usted vive con el paradigma, el esquema, el modelo mental de que esperar a que Dios apareje las cosas. Y resulta que Pedro no se puso a esperar a que Dios le aparejara el mar calmado y el viento quieto para bajarse de la barca y caminar sobre las aguas. Y mientras no entendamos que vale más la fe que cualquier otra cosa, que yo tengo que arriesgarme a dar pasos de fe, a creerle al Señor, no es que Él me apareje,
Porque el racional dice, sí, ciertamente, pero es que también hay que mirar, sí, señor, pero también hay que dar pasos de fe y hay que atreverse. Hay que atreverse a creerle al Dios del cielo si queremos ver manifestada la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque si usted toda la vida se mueve de acuerdo al tamaño de su bolsillo, mi amado, usted no tiene fe. Si para dar un paso usted cuenta estrictamente con lo que tiene en su bolsillo, usted no tiene fe. Y quiero cerrar diciéndole en esta noche, haciéndole esta pregunta. ¿Cómo está usted ejercitando, usando su fe en su vida cotidiana, en sus asuntos personales? Usted tiene fe para salvación. Gloria a Dios por eso. Por eso usted cree en el Señor. Por eso usted ama a Dios. Muchos tienen fe para montar un negocio, pero no tienen la fe para diezmar. No les interesa, pero sí quieren que el negocio prospere. Ahí hay una contradicción. Muchos tienen fe creyendo que el Señor los perdona, pero no tienen fe para atreverse a dar pasos y hacer cosas. Tienen que siempre estar viendo. Siempre estar viendo. Siempre. Y la lección que nos deja aquí, yo no me alcanzo a imaginar a esta mujer con el flujo de sangre pensando así. No, sí, hay que tener fe, pero pues de todas maneras yo voy a esperar a que las cosas se aparejen y a que pues el Señor pase como más cerca, haya menos gente. Oiga, no pasará por la noche, de pronto no haya tanta gente. Yo voy a esperar que las cosas se aparejen. No, hermano, no siempre es así. Si bien es cierto, tenemos que ser sabios, sí, amén. Es correcto. También es cierto que nos tenemos que atrever a dar pasos de fe. Dios honra la fe. Dios honra la fe de sus hijos. Y el Señor le dijo a esta mujer, versículo 34, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Tu fe te ha hecho salva. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en esta noche. Tu palabra dice que tú nos diste una medida de fe. Todos los seres humanos tenemos fe. Tú nos diste fe. Tú nos diste la capacidad de creer a absolutamente todos los seres humanos. Creamos en ti o no. Nos diste la capacidad de creer. Cientos de miles están usando esa capacidad mal. Creen en su pareja, en sus hijos, en su trabajo, en sus sueños, en sus metas, en sus anhelos. Creen en brujos, creen en sectas, etc. Están ejerciendo esa fe que tú les diste. Mal, pero la están ejerciendo. La están enfocando mal, pero la están ejerciendo. Muchos montan un negocio y ponen su fe en el negocio, en que les va a ir bien. Muchos se casan o viven con alguien solo por lo que les da materialmente y están poniendo su fe en eso. Otros tienen su fe puesta en su trabajo. Por eso cuando escuchan rumores de que están echando gente, ni duermen, pierden la paz. Porque está puesta su fe en su trabajo, en su salario, no en el Dios del cielo. Yo te pido en esta noche, Señor, no que nos des más fe, sino que empecemos a usar la que ya nos diste, basados y fundamentados en tu palabra. Que empecemos por hablar lo que decimos que estamos esperando ver, creyéndolo, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas. Que podamos empezar a hablar creyendo, Señor, no quiero hablar más queja y más escasez en mi vida. Tú me has hablado a mi corazón de restauración económica, yo lo creo, Señor.
Yo lo creo, Señor. Creo que esa restauración viene. Creo que mis hijos van a llegar a los pies tuyos. Y cada vez que les hable no les voy a maldecir, diciéndoles rebeldes, tercos, no. Los voy a bendecir, Señor. Ayúdanos a dar pasos de fe. Ayúdanos a dar pasos de fe porque ciertamente no siempre aparejas las cosas. Ciertamente no siempre las aparejas. Porque tú esperas que nosotros creamos para después ver. Los milagros no suceden, Señor, hasta cuando yo los veo. Los milagros empiezan a darse cuando yo los creo en mi corazón. Tú le dijiste a esta mujer, tu fe te ha hecho salva. Tu fe. La fe a esta mujer la movió, depositada en Cristo Jesús. Ayuda a que cada embajador y cada embajadora, Señor, pueda entender este tema, que podamos creer, que podamos avanzar, que podamos tener una fe fundamentada en ti, en tu palabra, no en emociones, no en circunstancias. Señor, perdona si nuestra fe ha sido del tamaño de nuestro bolsillo, ha sido del tamaño de nuestros ingresos. Perdónanos, porque eso muestra que estamos dependiendo más de lo que ganamos que de ti. Y ayúdanos a crecer. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén.